Hola, buenas noches. Una tarde más con encuentros mágicos. Y esta vez va a ser hablar de un encuentro mágico que tuvimos en una mágica montaña, en la montaña del Bugarak. Hace ya cerquita de un año hablamos del Bugarak y hablamos de toda la magia y toda la historia que llevamos todos dentro de nosotros de la zona, con Jaume Cluet y con Josep Cozar. Hoy vienen los dos y además nos acompaña alguien más que hizo la aventura de venir a descubrir esta zona. Miguel Ángel Mansilla, que también lo conocéis porque ha participado con nosotros en Más allá de las ondas en encuentros mágicos. Bien, pues ya vamos a empezar a presentaros a nuestros compañeros de hoy. Jaume Cluet. Buenas noches, Jaume. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Miguel Ángel Mansilla. Buenas noches, Miguel. No se te oye. Tienes que darle al micro. Mientras tanto. ¿Ahora? Ahora. Sí. Buenas noches, Josep. Hola, bona nit, ¿qué tal? ¿Cómo estem? ¿Cómo estáis? Aquí, para hablar de la maravillosa tierra, que yo sé que tú eres un enamorado, igual que el Jaume, de nuestra maravillosa montaña del Bugarach. Una de las montañas sagradas importantes en este globo. Sí, esos centros, esos puntos energéticos, ¿no? Que no solamente están allí, sino que están en más lugares del planeta, pero que son especiales. Desde luego que sí. Perdona un momento, Ana. Y quería comentar un pequeño detalle, que hay una pequeña periferia al lado de Bugarak, que son lugares que también se tienen que comentar, bueno, a lo largo del programa. Creo que son interesantes, como la zona del nacimiento del río La Sals, y bueno, como la ermita rupestre de San Antoine de Galamús y muchas más cosas que pueden salir. Yo creo que sí, que va a ser un momento para hablar de todo esto. Al final, ¿te acuerdas que hace casi un año tuvimos el programa contigo, Josep, y contigo, Jaume, y estuvimos hablando de la zona? Y ahí ya se estaba preparando el viaje que hicimos el día 1 de noviembre, justo en Samhain. Ese momento de la apertura de los dos mundos. Un grupo de amigos nos fuimos para allí y, bueno, pudimos sentir una serie de cosas, pero vamos a hablar. ¿Quién quiere empezar a hablarnos de la zona? ¿Qué es el Bugarach? Otra vez. ¿Jaume? Bueno, el Bugarak es una de las grandes montañas conocidas dentro de los ambientes herméticos, ocultistas y de elementos paranormales, y que está situado justamente cerca de Perpiñán, entre Perpiñán y Foix y Carcassona. Está en un punto así intermedio, y estos últimos años ha cogido mucha fama debido a que el año 2012 se predijo que allí habría como si fuese el final del mundo,
se dató en el año 2012, inicios del 2013. Evidentemente no pasó nada, fueron mucha gente que fueron al Bugarak a ver qué es lo que pasaba y realmente no pasó nada, ¿no? Pero se hizo famoso. Entonces la gendarmería francesa, pues sabiendo de que habría un desplazamiento de personas importantes, tuvo en el punto de mira este espacio geográfico y muchos periódicos, incluso periódicos como el New York Times, declararon de que habría allí una concentración de 100.000 personas, cosa que no se produjo, de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, hubo un revuelo realmente espectacular. Y a raíz de esto, este sitio se ha hecho muy famoso. De hecho, se han hecho diferentes documentales sobre esta montaña. Y hay una de ellas que a mí me gusta destacar, que se llama El Enigma Bugarak, hecha por la productora Mercure Films francesa, que es uno de los mejores films documental que se ha hecho sobre el tema, donde salen diversos personajes y se habla a fondo de este misterio, el enigma del Bugarak. La única pega es que está en francés y también algunas pequeñas porciones de la película de personajes como Henry Lincoln, uno de los famosos autores del Enigma Sagrado, y este film documental, pues aquí en el ámbito hispánico ha pasado desapercibido. Y yo realmente me lo he mirado como 3 veces y es un film fantástico, donde se desarrolla y se hace conocer lo que realmente significa el Bugarak. Incluso este film se lo he pasado a Alfredo Bala, el autor de otra película sobre los cátaros que se llama Bugre, y se quedó sorprendido. Se quedó sorprendido porque está muy bien trabajado y entonces entendió todo lo que le dije hace ya 5 años cuando vino a Barcelona a presentar su película, que aún hoy en día se está repartiendo y se está visionando por Europa y también parte de América, y le dije que en el film Bugre faltaba, digamos, la parte hermética del catarismo, la parte más oculta, y entonces yo le expliqué qué es lo que realmente faltaba. Y a raíz de que ha visionado este film de El Enigma de Bugarak, entonces ha podido entrever claramente lo que le dije, que es así, ¿no? Y él me dijo que se ha quedado sorprendido de ver este film, que actualmente circula por internet, no es muy conocido, pero es de una calidad técnica y que encima los personajes que salen son de alto nivel, ¿no? No son de nivel académico, la mayoría, sí que hay algunos, pero que estos no académicos explican a fondo el enigma del Bugarak. Y creo que el Josep y luego el Miguel Ángel podremos comentar cuál es este enigma, ¿no? Sí, después apuntaremos cuáles son el nombre de los documentales. Pero de la misma manera que has hablado del 2012, muchísimo antes ya fue un lugar donde nació algo importante, que fue el catarismo. ¿Es así, Josep? Es una de las zonas. Bueno, el catarismo, bueno... No se te oye mucho. ¿Puedes subir un poquito el volumen? Sí. Tengo micrófono con auriculares. ¿Me oís bien ahora? Perfecto. Ahora sí. Vale. Gelabert de Castres intenta fundar la iglesia cátara en el Racés, ¿vale? Gelabert de Castres, pues bueno, es una de las personas más icónicas en el catarismo, después de fundar la iglesia en Toulouse y en varias zonas de lo que es la Occitania, pues intenta fundar la iglesia cátara en lo que es el antiguo condado del Racés, ¿no? Que podríamos decir que es todo el perímetro que hay de Rennes-le-Château, que hoy en día sería el distrito de Laut, ¿no? Y
hay bastantes vestigios, sobre todo en Puilarenys, Queribús, todo lo que son las zonas de las Corberas, que dentro de las Corberas, pues bueno, está Le Peix de Taüt, que es conocido Bugarach, ¿no? El pico de Taüt, Le Peix de Taüt. Y bueno, en esta zona pues se crea esta iglesia cátara, pues bueno, ya la Verde Castres, pues después de pasar por muchos lugares de la zona de Occitania, pues se establece aquí, ¿no? Pero vincular Bugarach estrictamente con los misterios del catarismo solo entran en los parámetros de la zona, ¿no? No creo que sea algo... Sí podríamos vincularlo como, por ejemplo, que fuera un lugar de iniciación típica ancestral. Es más, hay muchas personas de ciertas sociedades iniciáticas que a lo largo de la historia, a finales del siglo XIX y XX, pues bueno, por la importancia telúrica y de ciertas consecuencias que da esta montaña, pues bueno, han decidido hacer iniciaciones, ¿no? Y es normal que se hagan iniciaciones porque en sus cavidades siempre una iniciación, como por ejemplo en el catarismo, cuando van a hacer esa iniciación, pues bueno, intentan aislarse del mundo material, ¿no? Pasa como, por ejemplo, en las cuevas del Sabartés, ¿no? El iniciado, como escribe Antonín Gadal en su libro sobre el Grial, el iniciado para darse a conocer a esa realidad que es la otra, pues bueno, tiene que conocerse a sí mismo y se aísla dentro de una cueva, ¿no? Y posiblemente Bugarach, esas cavidades fueron ancestralmente lugares de iniciación, ¿no? De conectar con el otro mundo, con la otra realidad, ¿no? Ajá. Pero realmente como un vestigio físico e histórico en la zona de Bugarach de catarismo, pues bueno, sí, podría ser de que algunos hicieran iniciaciones allí, pero sabemos que del catarismo tenemos muy pocos vestigios físicos, ¿no? A diferencia de los templarios que sí nos dejaron huellas. En sí la montaña has dicho que es como un portal, porque la montaña está del revés, si tengo bien entendido, ¿no? Lo que está, sí, tendría que estar abajo, está arriba y lo de arriba está abajo. Y eso ya da una connotación sí. de portal o de poder entrar al abismo desde la superficie. Sí, de hecho la montaña está invertida, o sea, la composición geológica que normalmente tendría que estar hacia abajo está boca arriba. Y bueno, es una consecuencia inexplicable. Yo no te la sabría decir cómo se da esa consecuencia, ¿no? Quizás un geólogo podría darnos una explicación plausible, pero bueno, como yo no soy entendido, pues me creo y está corroborado bien por geólogos de que es una montaña invertida, ¿no? Es una montaña de composición cársica y bueno, y ahí se pueden dar muchas formas que a través de los siglos y los años, pues bueno, puede darse mucha formación geológica, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, creo que es una montaña especial. Pero lo que más causa impresión cuando la visitas, pues bueno, sabemos que Las Corberas está en la frontera del Rosellón con Laúd, ¿no? Y sigue norte arriba de Laúd y te vas, pues bueno, para arriba al norte de Carcassonne. Es un lugar donde hay mucha corriente de aire. Solo te puedo dar el ejemplo que la última vez que visité el castillo de Queribús, pues bueno, era imposible acceder por el viento. Si no fueron por las piedras que me puse en el bolsillo, me hubieran llevado. Sí, cuando Josep dice que el concepto de montaña invertida significa que el cuaternario geológico tendría que estar encima de la cumbre, ¿no? Y está invertido porque el terciario sobremonta
la composición cuaternaria, y entonces ahí hay una inversión, que es lo que se llama una montaña de cabalgamiento. Es una cosa realmente sorprendente, ¿eh? Y por eso tiene esta peculiaridad, ¿no? De hecho, cuando hicimos el viaje, lo hicimos con la idea de que íbamos a ver un espacio muy, muy especial, muy, muy singular. Y es lo que realmente marca todo este territorio, que está enmarcado ya más en concreto entre la comarca de la Fenollela y la comarca del Racés. Y entonces, si en el Racés vamos a Rennes-le-Château y fuimos con la idea de descifrar el enigma de Rennes-le-Château, creo que en esos 2 días que estuvimos allí, al final lo conseguimos, ¿no? Personas que venían con nosotros querían averiguar este misterio, e incluso le decían a nuestro guía, que hicimos una visita también dentro del ámbito del Racés o de la comarca donde se ubica Rennes-le-Château, a la abadía de Alais-les-Vents, un guía local, Alais-les-Vents, donde también está la casa de los abuelos de Nostradamus. Aquí, vestido de negro, tenemos a nuestro guía peculiar, que nos decía que realmente este misterio existe y que este misterio está relacionado con cada uno de nosotros. Él nos decía a cada instante de que nosotros, cada uno de nosotros, éramos una cosmogonía. ¿Te acuerdas, Miguel Ángel, de que nos iba hablando de esto? Y entonces las personas que nos acompañaban querían saber, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Cuál es realmente el misterio, el enigma? Porque le decíamos, es que en realidad casi nadie nos explica nunca este misterio. Nos dicen que hay un misterio y él nos hablaba de manera simbólica a través de esa expresión. Cada uno de nosotros, tú eres una cosmogonía, tú también eres una cosmogonía y tú también. Y al día siguiente, este fue el sábado, y al día siguiente, el domingo por la mañana, fuera de la iglesia de Rennes-le-Château, aquí está, cuando estamos ahí concentrados, explicamos in situ cuál era el misterio que abarca Rennes-le-Château y que el día anterior ya nos preparó este camino para entenderlo, este guía que tuvimos que se llamaba Richard. Yo creo que ahí estuvo muy acertado Miguel Ángel, porque ya comentamos que estaba ligado con el tema orográfico, y que el tema estaría ligado con un posible elemento zodiacal, que marca este terreno. Y Miguel Ángel apuntilló aún más este tema y él que nos explique el porqué. ¿Qué significa esto? Okay. Antes de entrar en el tema de la cosmogonía, quería preguntar a Josep sobre el tema de las corberas. ¿Corberas tiene que ver con cuervos? Sí, mira, las corberas es una cadena montañosa que va desde donde finaliza la comarca del Rosellón y se expande hacia el norte, pasando por Carcassonne, mucho más para arriba. Ya no puedo hablar más porque no lo he visitado, pero bueno, llega hasta lo que son los castillos de Les Tours, ¿vale? Es una cadena montañosa que está paralela a la costa, ¿no? Y es muy famosa pues por esa corriente de aire tan fuerte, ¿no? Como por ejemplo la tenemos aquí en Girona, en el Empordà, ¿vale? Y es muy interesante porque, bueno, haciendo indagaciones, pues hemos podido concretar de que hay lugares que son inhóspitos, inaccesibles, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el pueblo de Perillós, ¿no? Perillós es un lugar que está en las Corberas, donde inician las Corberas, que ya, Perillós todavía es territorio del Rosellón, ¿no? Antes de entrar en la zona de Laúd, y ya cuando te vas entrando en la zona de Laúd, pues bueno, ya te encuentras los castillos
de Queribús, como decía Jaume, en la comarca de las Fenolledas, Puiglarén, Vilarush de Termes, y sí, tiene que ver, y es un símbolo muy importante sobre todo para los alquimistas, ¿no? Yo me quedé así un poco parado cuando lo escuché, pero el símbolo del cuervo es un símbolo también de transmutación para los alquimistas, ¿no? En nuestro programa de radio lleguemos a hablarnos sobre la vinculación del grial con la zona de Perillós, ¿no? Y hay una relación muy importante, sobre todo muchos investigadores que hacen búsqueda sobre el grial. Vamos a separarnos un poco de lo que es la búsqueda del grial física de Valencia, la cristianizada, ¿no? Y nos vamos a meter más en esa búsqueda del grial, que es la iniciación interior del ser, ¿no? Pues bueno, es un lugar que da pistas, pero muchos buscadores pues no lo quieren entender. Y Perillós tiene la montaña de Salvaterra, la tierra salvada, como tenemos los ejemplos de Monsegur, el Monte Seguro. Por ejemplo, tenemos en San Juan de la Peña, tenemos el Monte Salvado, que es la Balma. Es más, en la comarca de la Jacetania tenemos localidades con el nombre de Salvatierra. Nos sentimos salvados. Esa protección donde la conciencia puede expandirse y por lo menos nos dejan pistas a nivel de palabras y nombres, y creo que aquí esto es interesante. Y después ya pues conectas con esta tierra salvada, que es donde el ser en su búsqueda o en su iniciación se siente protegido, ¿no? Y de estos lugares, pues bueno, pues tenemos en Cataluña, en la zona de Huesca, en la zona de Burgos, Galicia. Hay lugares que están marcados, y aquellos que están en esta búsqueda de esa especie de iniciación, como se puede decir el grial, es donde se encuentran, donde están estas energías telúricas que nuestra conciencia puede expandirse y nos da esta ventaja. Y cómo no, pues las Corberas es una zona muy importante. Y sobre todo Bucarat, que está ahí. Pero la zona esta de la Jacetania es otra zona vinculada también a una cosmogonía también. Y otro aspecto del vocablo este de Corbera, aquí tenemos un pueblo que se llama Corbera y está vinculado también a María Magdalena, ¿no? Sí. Quizás esto puede ser una herencia templaria, que bueno, como sabes, la historia la escriben los vencedores. Y sabemos muy bien que, por ejemplo, en donde yo estoy residiendo, en Caldas de Montbui, tenemos la segunda encomienda más importante de los templarios, que está en Palau de Plegamans, o bueno, Palau Solità y Plegamans, ¿no? Que era la conexión que había con la encomienda de Barcelona, ¿no? Y ahí tienes una ermita de María Magdalena, y muchos lugares donde está el nombre de María Magdalena, pues muy cerca, en un porcentaje bastante alto, pues está alguna relación con los templarios. La orden de los hospitalarios creo que se creó para tapar según qué cosas, ¿no? En el momento que desaparecen los templarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Hospitalet es una vinculación muy importante y es un origen templario, aunque no esté documentado y hayan pruebas físicas, ¿no? Aquí en Caldas, por ejemplo, tenemos el Hospital de Santa Susana. Era un lugar de acogida templaria, pero no hay documentación. Pero donde están los hospitalarios hay que ver qué hay abajo. Lo que pasa es que como lo tapan, eran lugares de acogida para personas que estaban en su necesidad por cierta causa o cierta acción, ¿no? Como por ejemplo podemos hablar de muchos cátaros que huyeron de Occitania, fueron a parar
a lugares y encomiendas, porque bueno, todavía estaban abiertas las encomiendas, y las encomiendas muy importantes del siglo XIII, aunque nadie tenga esa capacidad de investigarlo. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Queribús, los últimos cátaros que se refugian y los pocos que van quedando y van huyendo, se van de Queribús, se pueden ir al castillo de Besú. Besú se van a Masdeu. De Masdeu se pueden ir a Sant Llorenç de las Arenas, Girona, Palau de Belcaire, Hug Pons III, conflictos con el reino de Aragón. ¿Por qué? Porque era una persona que acogía a cátaros refugiados. Sabemos muy bien en que Torrella de Montgrí pasó Belibaste, pero mucho antes ya había acogida, y quizás en la zona de Girona había acogidas. O sea que el factor templario era una zona de acogida temporalmente o de transición para refugiados cátaros. Lo mismo que pudo pasar, pues bueno, en zonas de Gerona, zonas de Barcelona, en aquella época. O sea, hay mucha posibilidad, siempre y cuando estamos hablando de forma hipotética, hipótesis, ¿no? Porque la herejía nunca se documentó. Documentó la Inquisición lo que quiso y poco sabemos más. Nos dice Toñi que en Ponferrada tienen el castillo de los templarios también. Sí, el mejor castillo conservado, creo, de los mejores de Europa. Jaume, ¿tú puedes documentarnos un poco más al respecto? Bueno, sí, yo creo que podríamos ya centrarnos más en este tema de, a ver, el por qué siempre el Bugarak ha sido una montaña especial. Y como una tierra de refugio, que esto ya, y una tierra iniciática, ¿no? Como montaña donde el ser humano conecta fácilmente con las vibraciones de la madre naturaleza. Esto realmente ya sucedía desde la época que llegaron los celtas. En esta parte se llamaban redones, de ahí viene el nombre de la antigua Rede o Reda, y de aquí sale la comarca medieval del Rasés, ¿no? Y después ya estuvieron los romanos también explotando pequeñas minas en torno al Bugarak. Y ya no digamos la época medieval, que es muy rica en sí, con el tema de los carolingios, merovingios y después de la constitución de los condados catalanes. El gran misterio de el Bugarak está muy relacionado con Rennes-le-Château. De hecho, es la montaña señorial que cuando tú vas a Rennes-le-Château, como punto del gran enigma, el gran misterio, el punto del gran tesoro que todo el mundo busca, que no saben si es de época visigótica, si es de época templaria, si es de época cátara, siempre te encuentras delante la gran montaña del Bugarak. Pero claro, esto no podemos desligarlo en relación con el misterio de Rennes-le-Château. Y hace 40 años o 50 hubo una gran autora norteamericana que publicó un libro y donde ella expone este misterio a través del enigma del zodíaco, donde dibuja a nivel de las montañas, los valles, los riachuelos, etcétera, cómo este zodíaco, cómo las estrellas están representadas en este espacio geográfico, y que la orografía, si vemos el otro mapa donde salen los... aquí ya se dibujan un poco todos los signos, y en el otro mapa que también he facilitado se ve cómo la orografía dibuja perfectamente este zodíaco. Y este es el gran misterio. Esta mujer publicó este libro en inglés, pero no le hicieron ningún caso. Esto en los años 70. Hasta ahora, hasta que no se sacó este film del enigma del Bugarak en francés,
donde ya ella en el 2012 ya había muerto, y es cuando se le da la importancia de decir, hombre, pero si esta señora nos da perfectamente el gran enigma de Rennes le Chateau y el enigma que de por sí abarca también el Bugarak, ¿no? Y entonces este es el enigma que mucha gente desconoce porque no está en francés, se publicó en inglés, los franceses occitanos lo desmerecieron, decían que esto era una invención de esta señora y ahora se demuestra que realmente su trabajo es el que da en el punto central del tema para intentar averiguar qué es Rennes le Chateau y el Bugarak, ¿no? Y entonces en este viaje estuvimos explicando esto. De hecho ya Richard, el guía que tuvimos en la Les Vents, ya nos fue preparando el día anterior, el sábado. Y el domingo en Rennes le Chateau explicamos este tema, ¿no? Y entonces hubo personas que se quedaron como sorprendidas y había otras que conocían algo o habían oído algo, ¿no? Y entonces entendieron que ahí está este enigma y que esto en realidad es como una cosmogonía con la cual, con lo que decimos con Miguel Ángel. Miguel Ángel nos dijo, si todo estos elementos que están relacionados con el antiguo megalitismo que está en este espacio geográfico se pudiese reactivar, esto es lo que nos conectaría con la madre naturaleza y con el cosmos y también el mundo del inframundo, ¿no? Miguel Ángel, yo creo que en esta última explicación que diste tú, diste en la clave final, ¿no? Todo el mundo quiere encontrar el misterio, el tesoro, el tesoro, el tesoro. Es como el Santo Cáliz. El Santo Cáliz es sencillamente una copa. Y el tesoro de Rennes le Chateau o del Bugarak, pues el tesoro de Rennes le Chateau tenemos que entrar a través de conocer la geografía, Miguel Ángel. Explícanos un poco esto, por favor. Sí, a ver, Richard nos apuntó algo muy, muy interesante. Entonces, yo he entrado en ciertas comunidades sufis y los sufis son grandes cuentistas, iniciáticos, no cualquier cuento, ¿vale? Y Richard era un gran cuentacuentos. Y entonces constantemente nos estaba apuntando esa cosmogonía está dentro tuyo, está dentro de ti, está dentro de ti, está dentro de ti. Entonces, es fácil de ver fuera, ¿no? Entonces, pero fuera también es un espejo de dentro. Entonces, igual que el arriba es espejo abajo o abajo y arriba. Esa conexión entre adentro, fuera, arriba y abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué las estrellas se manifiestan en un terreno? Porque el punto de conexión es el ser humano. El ser humano es parte de la naturaleza, ¿vale? La naturaleza está en nosotros, ¿no? Entonces, cuando nos aproximamos a ciertas montañas o ciertas áreas con una energía especial, activa partes de nosotros en esa bioquímica que nos lleva hacia la evolución espiritual, ¿no? Entonces, ese puente es el ser humano. El ser humano es el puente entre cielo y tierra. Pero para eso hay que tener cierta experiencia espiritual. Hay que estar un poquito iniciado en el tema, porque si no, te pierdes. Sucede como te enteres. Vas buscando tesoros de oro o de no sé qué, cuando el tesoro está dentro de ti. Entonces, eso es lo que nos estaba apuntando constantemente Richard, ¿no? El tesoro es esa cosmogonía que está dentro de ti. La cosmogonía está en ti. Pero también se manifiesta ahí en esa zona. Entonces, desde tiempos ancestrales, pues gente conectada
iban a ciertas áreas de ese terreno a activar ciertas cosas de ellos, ¿no? Entonces, esa conexión entre esas áreas, ¿no? Ese mapa y uno mismo, ¿no? Desde el hinduismo, por ejemplo, pues se sabe la relación astrológica entre órganos y centros energéticos, que se les llama chakras, con planetas, ¿no? Y entonces, ¿por qué no ir a una área física, geográfica, que active esa área, ese chakra concreto, ¿no? Es muy interesante. Yo no conozco esa zona. O sea, hice el viaje, pero bueno, lo vimos, pero no pude ir a cada una de esas zonas a experimentar, ¿no? Lo interesante sería eso, ¿no? Hacer una meditación en cada área para conectarnos con esa energía especial de cada una de esas áreas, ¿no? Josep nos ha hablado de que habían lugares que sería bueno comentar, que supongo que de alguna manera deben de sintonizar lo que está comentando Miguel Ángel, porque es cuando llegamos a un lugar sentimos una serie de cosas, esas cosas que muchas veces activan esas partes de nosotros. Josep, ¿tú has estudiado un poco más profundamente esto? Bueno, sí, hay lugares muy interesantes, ¿no? Mira, vamos a comentar un lugar cuando salimos de Rennes-les-Bains, o Rennes-les-Bains, que yo la pronunciación en francés muy mal, antes de entrar a unos 4 kilómetros antes, cuando salimos de Rennes-les-Bains, que supuestamente en este viaje os disteis cuenta, 4 kilómetros antes, a mano izquierda, hay un lugar que sobresale. ¿Dirección a Rennes-le-Château? No, saliendo de Rennes-les-Bains, dirección Bugarac. Vale. Pues bueno, pues en mitad de camino, sobre los árboles, hay una zona que sobresalen unas piedras, sí. ¿Vale? Que sería 4 kilómetros antes de llegar a Bugarac o 3 o 4 kilómetros saliendo de Rennes-les-Bains, ¿vale? Y este lugar se llama Les Goudils. Y es un lugar que es muy curioso, ¿no? Porque cuando pasas allí, por la zona, la gente se para a hacer fotos, ¿vale? Ah. Y estas piedras las menciona Henry Boudet en la verdadera lengua céltica. Y bueno, para muchos televidentes y escuchas que estén interesados en visitar el lugar, está en el Camino de la Ferrería, se le llama, ¿no? Y es un lugar muy especial y también es muy importante en la zona. Quizás es muy ancestral, ¿no? Pero es muy interesante este lugar. Y ya te digo, conforme entras a Bugarac, 4 kilómetros antes de llegar a la bajada, miras a la izquierda y ves unas formaciones de piedra que sobresalen por encima de la vegetación, está por encima de un montículo, ¿no? Y se llaman Les Goudils, que está en el Camino de la Ferrería. No tengo mucha información, pero creo que es un lugar interesante de mencionar, ¿no? Porque Henry Boudet, bueno, en su libro La verdadera lengua céltica, pues deja huellas, ¿no? Y lo que comentaba Jaume, en el Racés hay huellas celtas, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en la zona del Sabartés, ¿no? Que hay impregnaciones íberas, ¿no? En las cuevas y más ancestrales, pues bueno, en esta zona, en este tramo tan pequeño como es el Laúd y el Racés, hay impregnaciones
celtas. Y es muy importante lo que ha comentado Jaume. Es un lugar que en esta búsqueda, pues ancestralmente era un lugar de conexión. Era importante también. Y Jaume comentaba, pues bueno, el libro relacionado con esta señora era, supongo que es la Elisabeth Van Buren, una de las personas que fue el motivo también de que la Nueva Era o la New Age en el 2012 pues se juntaran allí unas 10.000 personas. No fueron más, pero bueno, ya era suficiente para mover las fuerzas de seguridad de orden público, porque ya se venía a venir. Y creo que hay lugares, después hay otros, lo que pasa que no me acuerdo. Si me permitís, en segundo, os voy a comentar una experiencia. Este año, a última hora, pues por causas, pues decidimos ir a mitad de agosto a la zona del Racés, y justamente fuimos a parar a un lugar que está muy cerca de Rennes-le-Château, pero en el fondo, que se llama La Badou. Y La Badou era la casa donde vivía Elisabeth Van Buren. Y allí sucedieron cosas, pero eso ya es tema para otro programa. Oye, nos dejas ahí con las ganas. No, es que si no nos extenderíamos mucho. Sí. Bueno, también, a ver, cuando ya lo que, aparte de Rennes-le-Château, que sabemos que es un espacio realmente singular y toda la comarca del Racés que lo abarca, tú mismo, Ana María, cuando ya volvimos, hicimos ya el camino de regreso ya para Perpiñán, y te dije, mira, pues haremos lo siguiente, cogeremos las carreteritas locales que nos acercarán más rápido hacia abajo la Fenolleda, a San Paul de la Fenolleda. Como hicimos toda la circunvalación, casi toda, la mitad de la circunvalación del Bugarak, y yo me acuerdo que mientras tú conducías te quedabas sorprendida de este espacio que abarca el Bugarak, y mirando la montaña realmente te quedabas como atrapada, ¿no? Porque es la primera vez que viste el Bugarak. Y el Bugarak es un poco la culminación de todo este misterio de Rennes-le-Château. Y es una montaña que realmente atrapa, porque el skyline, la forma que tiene el Bugarak es realmente sorprendente, y visualizarlo siempre es que a uno le da sorpresa. Y por esas carreteritas, aún más, porque vías el bosque, y tú que conoces muy bien la naturaleza, todo el tema de árboles, arbustos, flores, te quedaste sorprendida por la riqueza de esta naturaleza que es la base del Bugarak, ¿no? Y entonces ahí el Bugarak es realmente la culminación de todo este misterio de Rennes-le-Château, y aparte, si queréis luego comentamos, es un territorio que de antiguo fue compartido también entre catalanes y occitanos, y todo lo que ocurrió allí está muy relacionado con los de la historia también de Cataluña. Aparte de la huella celta, romana, visigótica, luego ya se transforma propiamente a través de los condes y vizcondes que reinaron allí, tanto catalanes como occitanos. Ellos también eran herederos de esa antigua tradición y sabían que este espacio era mágico. Y diremos más, el primer conde de Barcelona verá primero, no es Guifré el Pilós, que este es de 100 años a posteriori, verá el primero, lo centramos en el año 801, hijo de Guillem de Tolosa, el conde Guillem de Tolosa, un personaje enigmático también, primo hermano de Carlomagno. Pues este verá primero vino a conquistar Barcelona a los sarracenos, y a partir de ese año será nombrado concretamente conde de Barcelona. Y este conde es el que impulsa la construcción de la abadía de Alet, que es uno de los puntos también más enigmáticos del Racés. Por tanto, esa territorialidad siempre ha sido muy importante,
para los celtas, para los romanos y sobre todo para los visigodos. Lo que te ocurrió a ti, que te quedaste sorprendida por lo que es el Bugarak, es que tiene una razón de ser. Por eso allí también se dan esos fenómenos paranormales. ¿Es así o no, Ana María? Sí, ¿Es así o no, Ana sí. María? Totalmente. Richard además nos comentó en Aleles Banch que era un lugar de conexión donde podías conectar muy fácilmente. Él hablaba del teléfono, de los teléfonos. Esa conexión que podías tener inmediatamente con eso más grande de ti, esa conexión con el espíritu. Y eso era muy importante. Pero sí que es cierto que más que en Alet, era todo el entorno. En todo el entorno estaba esa información. Y una de la información que había vegetal era el muérdago, que hace líneas. El muérdago no nace en todos los árboles, sino que va haciendo líneas que van siguiendo esa fuerza telúrica. Y allí se veía muy claramente, en según qué lugares, que estaba el muérdago y otras plantas sagradas. Ese lenguaje está en el lugar y es un lugar para descubrir. Y nosotros fuimos 2 días y solamente pudimos dar pues una pincelada de lo que verdaderamente allí se podría llegar a encontrar. Y Jaume, para mí lo curioso, no sé Josep si ho saps, pero la montaña del Bugarak tiene la forma de un gato en uno de los extremos, un gato descansando, un gatito. Y para mí, las formas que hacen las cosas también nos están indicando energías que hay en el lugar. Y los gatos son protectores de los mundos, son los que protegen los portales dimensionales. Y allí, en el Bugarak, mirándolo desde el pueblo, en la zona de la derecha hay un gatito. Os voy a enseñar la foto para ver si lo podéis ver, vaya. Estaría en esta zona. Es todo esto. ¿Lo veis? Está reposando, estas son las orejitas y esto sería el gato. ¿Lo ves, Josep? Sí. Bueno, de hecho, del Bugarak hay diferentes percepciones. También la cumbre, por ejemplo, aparte del tema del gato que nos comenta, representa una cara mirando hacia el cielo, como si fuese una persona También. orante. La nariz. Como si fuese un orante que está mirando hacia el cielo. De hecho, por ejemplo, en Jaca, en la comarca de la Jacetania, hay un pequeño pueblo que se llama Orante y también, curiosamente, mirando hacia el Oroel, da el perfil de una persona que está mirando la roca de la gran montaña, de una persona que está mirando la faz de una persona que está mirando hacia el cielo. Y curiosamente, Orante es muy conocido actualmente a través de Internet porque allí hay un antiguo profesor jubilado que es don Antonio y que explica el sentido místico de la ermita que existe allí en Orante, como ermita primordial y principal para entender toda la religiosidad popular de la Jacetania. Y ocurre un cierto paralelismo también aquí con el Bugarak y todo el tema zodiacal de Rennes-le-Château, del país cátaro. Entonces hay unos paralelismos. Si uno va viajando por el mundo, vas encontrando y entiendes unos paralelismos realmente sorprendentes que no necesariamente son iguales, pero sí tienen unas formas que dices, es curioso que esto se repite en ámbitos, sobre todo, como decía Josep, en ámbitos donde también se da el mito del Santo Grial. Es curioso, nosotros... como dos zonas espejo, a un lado y al otro del Pirineo. Sí, se podría contemplar así a través de, por ejemplo, el Bugarak también está alineado en la línea del sol naciente desde el este hasta el oeste, aparece el Bugarak y como punto final Montsegur. Y siempre se ha hablado de que el Grial una vez cayó a nivel mítico, cayó en Montsegur, se trasladó a San Juan de la Peña.
pero hay que entenderlo tal como tú das la clave, como un contraespejo. Es así, la clave, no porque el grial, la copa se desplazase de un sitio a otro, no, es una complementación y estos espacios se complementan. Esto lo decimos por primera vez a nivel mundial, esto nunca se ha comentado, ni se sabe el por qué se conectan San Juan de la Peña con el Bugarak y el Racés. Es así, es por eso. Y ahí tú, Miguel Ángel, has dado con la clave. Otro aspecto en este sentido. Cuando hicimos el viaje fue en noviembre. El 11 de noviembre, 11 del 11, es espejo del 2-2. Bueno, no estamos en el 2-2, pero casi recientemente. Y el 17 empieza año chino. Y en noviembre es el fin del año celta. En medio está Navidades. Está también vale. Muy bien, pues este paralelismo es muy interesante. Y luego para los oyentes, para que también entiendan el misterio este del Bugarak, se comenta que aparte de todo este secreto que ya Elisabeth van Buren desarrolla en su libro, de manera secreta el ejército francés, y dicen algunos que quizás el Mossad, siempre han tenido este punto de mira especial sobre el Bugarak como espacio realmente sorprendente, donde también los merovingios, con el famoso Dagoberto II, buscaron refugio allí cuando fueron desplazados por los carolingios, ¿no? Luego ha sido siempre punto también de meditación o de aislamiento del temple. Y ya no digamos con todos los movimientos esotéricos que aparecen a partir del siglo XVI, como por ejemplo el famoso cuadro de Nicolas Poussin, que se llama Et ego in Arcadia, significando yo estoy en la Arcadia. La Arcadia significa el lugar máximo de conocimiento para la cultura occidental, porque ya desde Grecia la Arcadia se marca como lugar idílico del conocimiento espiritual. Entonces ya ese espacio, hay muchas comunidades ocultistas, hermetistas, que siempre se ha tenido en cuenta como un espacio especial, metafísico, paranormal, de fenómenos. Se puede hablar desde muchos puntos de vista. A nosotros que nos gusta más todo el tema histórico y del catarismo y del temple, es un espacio muy rico en ello. Y te diré más, esta montaña del Bugarak divide lo que es el espacio occitano del espacio catalán, porque la Fenolleda durante varios años fue territorio catalán. Y que el primer conde de Barcelona naciese allí cerca del Bugarak, significa que esta gente sabía el secreto que había allí. Lo sabían, lo hemos descubierto ahora a partir del siglo XX, pero ya sabían que era una tierra primordial. Y cuando subimos, el día que subimos a Sant Salvaire, que nos indicó Josep, nos dijo, si vais a l'Aile Vents, a la abadía de l'Aile Vents, no dejéis de ir a Sant Salvaire. Para todos nosotros y para mí particularmente fue un descubrimiento. Y desde allí, cuando vi el Bugarak, que se ve perfectamente, al rato me di cuenta que detrás mismo había el Canigó, la montaña mítica de los catalanes. Entonces entendí esa conexión que es histórica, pero que es ancestral ya desde el año 1000, que está ligado los condados de Carcassona con el Bugarak, el Canigó y Barcelona. Hay un ligamen que se produce a nivel territorial y esto nos ha pasado desapercibido. Y esto los historiadores catalanes lo están redescubriendo ahora, lo están descubriendo ahora. Nunca han tenido conciencia del por qué Carcassona y Barcelona están ligados a nivel histórico
y estuvieron ligados casi durante 1000 años, desde la aparición de los visigóticos hasta la transformación en catalanes y occitanos, porque hay una conexión telúrica entre Barcelona y Carcassona a través de las dos montañas mágicas, que son el Bugarak y el Canigó. Y esto lo hemos descubierto a través de este viaje. Hemos entendido que el ser humano está ligado y que la historia, en este caso, de occitanos y catalanes, es realmente real y verídica. No sé cómo lo interpretas, Josep, esto. Bueno, sí, creo que es interesante. Vamos a ver, el condado de Besalú llegaba hasta Les Bains. Sí, en la Fenolleda, era Sí, justamente el abarcando Racés de la todo, Fenolleda. toda esta zona llegaba justamente casi a las puertas de lo que es hoy en día Limoges o Limoux. Que O está, sea, al el sur Racés está al sur de Carcassona. estaba en las puertas y vamos a hacer una referencia. Hay una leyenda muy escondida que el conde de Besalú, el Tallaferro, Sí. lo vinculan con una leyenda del Grial de que es una de las personas que rescata el Grial de Tierra Santa. Pero es muy complejo porque hay una búsqueda y no hay más, pero yo lo he llegado a escuchar y a mencionar, ¿no? Y bueno, todos los lugares que hay leyendas del Grial, como por ejemplo en el Sabartés, que hay y todo un escudo heráldico con el cáliz, no hay un cáliz físico. Vamos a estas energías telúricas, estas energías que son sinusoidales, que son estas energías que se llaman las energías del dragón, el nombre del reino de Aragón. O sea, todo está vinculado con estas energías. Y aquellas personas que están más en búsqueda, pues quizás lo pueden detallar más. El Canigó es muy importante. Un lugar muy fuerte y donde se abren puertas es, por ejemplo, en la frontera de Francia, en Molló y Pras de Molló, el Coll d'Arès, y que justamente tenemos datos de manifestaciones extraordinarias, anómalas, sea el fenómeno ovni, sea lo que sea, ¿no? Ahí están. El caso de Pons Prades, mucho más años atrás. Hay muchas leyendas de transmisión oral que quizás hoy se han perdido. Por ejemplo, el pueblo que hay muy cerca, Peget, que pertenece a la Alta Garrocha, no pertenece a la comarca del Ripollès, pero bueno, como está muy cerca, el Coll d'Arès, Prats de Molló y esta periferia de localidades que hay en esta montaña, es extraordinario lo que podemos. Pocas personas han investigado, pero si empiezas a mover, claro, creo que te puedes encontrar cosas impresionantes. Claro, es que Sí, cuando, de todo tipo, Josep. Cuando nos remontamos a nivel histórico y, por ejemplo, a través de los documentos, pues se demuestra esta interrelación y que el Condado de Barcelona siempre tuvo mucha interdependencia con Carcassona y siempre hubo mucha unión a través de los documentos medievales, de los condes, vizcondes, tal y cual, pero cuando tú subes arriba a las montañas, en las Corbières, donde se halla esta ermita también enigmática de San Salvaire, y ves todo el macroespacio, donde ves el Bugarak, el Canigó y también el territorio de Carcassona, entonces entiendes que ahí hay un pozo ancestral de historia y entiendes el por qué hay este ligamen, que no todo está en los documentos, sino en la observación geográfica entiendes
Entonces, que hay una raíz milenaria, que esto ya es anterior, ya no solo a los occitanos y catalanes, sino ya viene de época de los visigóticos y de los romanos y de los celtas. Siempre ha habido una vibración, una unión, hay una unión del territorio. Sí, el problema es cuando desaparece esa unión, como nos está pasando ahora, y construimos en los ríos, al lado del mar, y llega el agua y se lo lleva, los desprendimientos. Yo creo que eso es esencial, esa unión de volver otra vez a la tierra, ¿no? Y nosotros hemos estado hablando de esta montaña mágica que es el Bugarak. Aquí tenemos también en Montserrat, tenemos un montón de lugares preciosos en Cataluña, pero en cualquier sitio de España, cualquier sitio de Francia. Y vale la alegría el volver a unirse a ellos. Un poquito estoy cerrando ya porque ya son 1:30, pero ¿qué querríais decir más? Porque este viaje ha sido fabuloso, hemos podido conectar con historia, con la raíz de muchas vivencias, pero vosotros, ¿qué nos diríais? Para vosotros, ¿qué ha sido esta nueva aventura? Para ti, Josep, es continua, porque tú continuamente estás allí. ¿Qué es lo que te llama tanto a ir a la zona? ¿Qué es lo que sientes que estás encontrando cuando vas? Bueno, si me perdonas, le cedo espacio a Miguel Ángel, que creo que tendrá que decir y después sigo. Vale, pero esa es la pregunta para ti, ¿eh? ¿Qué es lo que tú sientes Sí, que después encuentras? respondo, pero vamos a cederle el espacio a Miguel Ángel. A mí lo que me sorprendió de la zona es de que para mí es como un culo de mundo, lejos de todo, pero justo ahí y en un pueblecito va y construyen una mega catedral y un espacio de convergencia de culturas impresionante, desde nivel celta, nivel cátaro, pero nivel también de los benedictinos, de los primeros que construyen grandes monasterios, grandes abadías, en los que va a converger la cultura occidental, ¿no? Que van a ser germen de cultura, pero también la tradición sufi que traía toda la cultura de Oriente que traducen en las escuelas de traductores de Toledo y es germen para luego culturizar toda Europa, ¿no? Y que ahí, según Richard nos dijo de que llegaron los sufis y conectaron con esto. Y conectaron también con la espiritualidad celta, con esa espiritualidad de los monjes y con los alquimistas, ¿no? Entonces, son ramas que convergieron allí y que de allí algo les atrajo a esa zona, o sea, una energía muy especial que es la energía de esa zona les atrajo ahí, ¿no? Fue como un imán y desde ahí expandieron cultura a toda Europa, ¿no? Me parece muy, muy relevante y muy curioso, ¿no? Bueno, el tema sufí es plausible que estuviesen allí porque el dominio musulmán en la zona duró cerca de 60, 70 años, ¿no? Por tanto, también la huella sarracena también está, aunque es con menos tiempo y a veces la olvidamos, pero también, tal como comentas, Miguel Ángel, es posible que hubiesen estado allí también. Como no decir también los judíos, los cabalistas, ¿no? Sí, bueno, es que Alet Lesvens ya nos explicó exactamente, nos explicó el guía Richard de Alet, que claro, allí hubo una importante colonia judía, cabalística también, y que enseñaron a los masones cristianos, sí, sí. Y de hecho, ya sabemos que allí hay la famosa casa de los abuelos de Nostradamus,
que él nos la mostró, Sí. ahora está totalmente reformada, pero se consigna, está en la misma plaza de Allel-les-Bains y nos hizo entrar dentro de la casa. Ahí está la foto con el guía y algunos de los acompañantes y el cuadro de Nostradamus. Sí. Para El ver vivo y el muerto. el cuadro y la cara de Richard. Hay una cosa muy importante de Allel-les-Bains. Sí, sí, pero date cuenta, Josep, la cara Sí. de Richard y la cara de Notre Dame. Sí, sí. Mira, hace poco hicimos un programa en 2 capítulos de Nostradamus. Pero bueno, Ajá. vamos aparte. Lo importante de Allel-les-Bains, aparte de ser un lugar muy importante por sus aguas termales, es que un agua con una composición mínima radioactiva que es muy importante para la sanación. Es en un pequeño porcentaje, ¿no? Y es una de las cosas muy importantes. Este verano nosotros estuvimos, el verano del 2025, con un guía muy interesante, también colaborador del programa, como es Nicolás de León. Él es francés, de descendencia española, y bueno, hace también guías, conferencias, y lo más interesante nos comentó, y dice, a nivel de sanación, aparte de las energías telúricas, es esa agua, esa radiación puede influir muchísimo en la sanación, tanto a nivel físico como a nivel de conciencia. Y estar allí unos días, bueno, imagínate, personas que son sensitivas pueden notar una doble acción en sí mismos, tanto físico como de conciencia. Y bueno, vamos a aprovechar ya, Ana, para soltarte, pues ya lo último, creo que queda otra cuarta parte, porque aquí hay muchos temas de Bugarak. Queda hablar de la Operación Lucifer, queda hablar de muchas cosas más que tengo aquí anotadas. Uy, pues esto hay que... Ya le pasaré información a Jauma, sí. Miguel Ángel también, si está por aquí, porque creo que hay cosas que nos dejamos en el tintero. Sí. San Antoine de Galamús, Sugraín, sí. El río Las Sals, Josep, y cosas... Una cosa, tú que has comentado el tema de estas aguas radiactivas, pueden ser que sean positivas en Allel-les-Bains, pero sabemos también el affair de Daniel Vetex, este suizo que se metió por debajo de las cuevas del Bugarak y que salió enfermo de allí y que era suizo, y en Suiza le declararon que estaba afectado por el uranio y que él había dicho que había encontrado un riachuelo por debajo del Bugarak. Es decir, que aquí se junta todo, hay 1001 misterios en el Bugarak. Y sobre todo su muerte también es cuestionada. Creo que en un cuarto capítulo concretaremos estos temas para sincronizarlos. Vale. No sé si Ana está dispuesta, Jauma, Miguel Ángel también. Yo tengo aquí apuntes, ¿vale? En mi poca búsqueda, pues bueno, he intentado aglomerar información, pero claro, pues lo tendremos que hacer con partes, porque la situación es muy interesante. Y creo que en una cuarta parte, Ana, Jauma y Miguel, pues creo que podemos aportar alguna cosa más. Vale. Yo desde aquí saludo a todos los compañeros que vinieron, que hay varios que están viéndonos, que fue maravilloso el poder compartir con todos, además que fue perfecto. O sea, no hubo, éramos, me parece que 13 personas y fue perfecto, no hubo ningún problema ni nada, y eso es gracias a todos y a Jaume que nos llevó. Y Josep, la pena es que no pudiste venir tú, pero aparte del cuarto, podíamos
planear hacer otro viaje al Bugarak y a esas zonas mágicas, trabajando con las personas psíquicas que hay en el equipo. O sea, que podría ser algo interesante. Sí. Desde luego que sí. Bueno, mi situación personal es de que yo tengo una profesión, llevo la edición de radio, tengo que gestionar unas pequeñas situaciones personales, como ya sabéis, que bueno, no las menciono, y a veces se me colapsa un poco, pero vamos a ver, Remé y yo somos unas personas de clase media baja, no es tema económico que no puedas ir a ciertos lugares, pero tenemos que gestionar, pues bueno, una responsabilidad que nos pertenece y tenemos que desarrollarlas a cabo, porque bueno, es ley de vida, hacer el bien es lo que compensa esta vida. Pero ilusión tenemos de hacerlo. Y claro, pues a mí también me hubiera sido grato ir y nos hubiéramos expandido más en la manera que pueda, que pudiera haber sido, ¿no? Y bueno, que creo que sí. Sí, la verdad que es un momento de compartir y bueno, el ser humano está para eso. El compartir hace crecer a la persona. Sí, Y eso abre es la lo que mente. tiene que hacer. Y la historia es abrir la mente en vez de cerrarla, como de alguna manera se está intentando que el ser humano cierre su mente, se meta en una cajita y de ahí ya no Mira, salga. el mayor ejemplo que te puedo dar, Ana, desde los años que llevamos yendo a Occitania, ya sea la zona del Resés, del Sabartés, del Haut-Garonne o cualquier cosa, es que es una medicina que sana tu conciencia, porque cuando tú estás allí no lo notas, el resultado lo tienes a la vuelta, cuando estás viviendo, que es lo importante. Si tú vas allí y vas a estar muy bien o de puta madre un fin de semana, pues muy bien, pero cuando vuelves y vas a tener que volver al problema, estar amargado y todo, no, está bien gestionado. Tú vas allí, no te das cuenta y cuando vienes es cuando empieza esa expansión. Sí, elevas la vibración en los lugares mágicos. Sí, ves con más claridad la situación. Así es. Bueno, por ejemplo, a título personal, de cómo puedes gestionar las cosas y darle valor a lo que es útil e inútil, e ignorar y ir al lado que tú crees que estás realizando tu actitud que te compensa. Cosa que cuando tienes estrés, esto no te compensa. Quizás te equivocas, tienes más errores. Ese es el resultado de visitar estos lugares. Yo es mi experiencia personal. Mi experiencia personal. Sí. ¿La vuestra también, Jaume? No, Miguel Ángel. Apunto, que fuimos 13. La cosmogonía son 12 constelaciones, pero posiblemente a puntos 13. Y 13 son las posibles hélices del ser humano en su máxima expansión de conciencia. Entonces, solo tenemos enlazadas 2, pero tenemos un potencial de 13 hélices, que es nuestro potencial desarrollado como género humano, ¿no? Entonces, bueno, en un sitio que todo eso se potencia y se pueda activar, pues las sanaciones pues están servidas, ¿no? Vaya. Total, Josep, un cuarto. Vamos a un cuarto montaña de Bugarak, ¿vale? Ya me enviarás a ver qué es lo que vamos a hacer, pero sí. ¿Te parece, Jaume? ¿Un cuarto?
no cerramos aquí, seguimos. Sí, yo creo que no serán cuartos, sino que llegaremos a un quinto. Bueno, Yo creo que Jaume vamos. Luego está te muy vas secando, animado. Josep, Jaume, y luego con Miguel Ángel sus comentarios. Yo Yo quiero creo un que guión, ¿eh? Yo quiero un guión pasaremos de por qué el me vais a cuarto, pero hablar. ya verás cómo llegaremos al quinto. bueno, y muchísimas más cosas. Mira, si hubiera podido ir a esta última salida, hubiéramos Sí, compartido cosas a mágicas. título personal interesantes que yo quizás pues no me atrevo a decir porque, claro, personas en vida y públicas no está bien, pero sí a nivel privado. Y hay muchas cosas que puedo compartir, ¿vale? Siempre y cuando yo las expongo a título personal. Sabemos de que, por ejemplo, en la nueva era, cuando hay experiencias sensitivas, una experiencia personal la exponen y son mensajes para uno mismo, no para compartirlos en serie. Y aquí, cuando ese mensaje se expande en serie, es cuando se distorsiona, que no es un mensaje para todos, que es un mensaje para uno mismo. Y muchas personas pues no se dan cuenta de estos mensajes. Y es cuando la nueva era, los que no la entienden, pues se equivocan. O quizás una persona que está recibiendo mensajes tiene que interpretar que son para él mismo. Pueden ser ejemplo de ayuda para otros, pero los mensajes que necesitamos nosotros son directos a la persona. No se pueden. Sí, Ana, tú recibes mensajes, me los puedes comentar, pero a mí no me sirven como experiencia, porque los que yo claro. tengo y te comento a ti, los podemos compartir, pero no son mensajes en serie para nadie. Y aquí es donde está la equivocación de muchos mensajes de percepción. Aquellas personas que reciben un mensaje, sí, puedes exponerlos como experiencia, pero no como ejemplo para otras personas. Los mensajes de Gaia son únicos y directos a la persona. Cuando Pero se Josep, distorsionan es cuando van dedicados a la serie. aquí está la primera ley de la ampliación de conciencia y es el discernimiento. El que lo escucha no se puede quedar con el mensaje que ha recibido otro. Le puede ayudar a ver más claramente algo, pero no es para él, como tú dices. Por eso Es tenemos que el, aprender es a el discernir. ejemplo de que estés a la sintonía de recibir ese mensaje, no quien te lo ha transmitido. Te está dando el mensaje de que tú vas a percibir algo que es útil para ti, como yo lo he recibido el mensaje para mí, pero no es el Para ti. mismo mensaje que yo he recibido para ti. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Total, chicos, un cuarto programa de aquí unos mesecitos. Ya me Sí, enviaréis cuando el queráis. guión. Yo quiero un guión Yo para tengo, saber por dónde vamos a caminar. Ya sé que por el Bugará, que aquella zona maravillosa, pero necesito saber por dónde. bueno, Y Ana, será si me súper interesante. permites, Sí, vamos a lanzar un poco el tema. Mira, tenemos la operación Lucifer. sí. Me La ha llegado operación ahí. Lucifer consta de que el gobierno francés, implicados americanos, el CNRS, el meteorito azul que cayó, que hay una información que se perdió. La operación Lucifer consta de una exploración de varias naciones, que no sé qué, que eso está registrado en la revista Top Secret, el número 49 del año 2010, y hay detalles que se tienen que dar, que son y Ah, están registrados, que creo que pueden ser interesantes. vale. Venga, ya tenemos por ahí un qué bastante importante. Bueno, chicos, Y yo sé alguna que cosa tienes que más, dormir, Josep. el Dime, dime. arca, las arcas, arqués, mucho, el Los arca de nombres. la alianza, arcas, arqués,
¿Qué es una arca? ¿Qué hay de vinculación con las arcas? Hay tema. Jaume, això t'agrada, esto te gusta. Sí, y luego tenemos que hablar qué significa todo el tema de la pintura hermética de Et in Arcadia Ego, o bien también de la sociedad secreta de los devotos de la cábala cristiana que se desarrolló en el Racés en Alet les Vents. Y no Jaume, que eso detrás, demasiado. que Eso, detrás del Bugarak mismo, por una zona aquí que tienes no... que soltar, porque yo no sé de esto. Vale. Banquillos que ya aprenderéis el uno del otro. Y por detrás del Bugarak, en una zona que no recorrimos, allí nació el último perfecto cátaro, que fue Belibaste, en Cuviers-sur-Sinoble. Es una especie, y ya no digamos lo que es las cuevas y el desfiladero de Galamús. Eso solo ya es un programa. Uy, la cueva secreta de Galamús. Sí. Jaume, que la taparon con piedras y cal para no acceder. Sí, para no acceder que yo la tengo grabada y se ve la cal y las piedras, o sea que no es unión calcárea. Vale. Hay piedras que se pusieron allí para que no accedieran. Lugar antiguo iniciático. Vale, sí, sí. Sí, sí, porque está interconectado entre el desfiladero de Galamús y la misma montaña de el Bugarak, que está escasamente a 3 o 4 kilómetros. Sí, sí. Wow, importante, pues el río Agli, Camp Sub d'Agli, las prospecciones militares que hicieron cavidades subterráneas y no hace mucho. Sí. Sí, cuarto sí. O quinto, Jaume y Miguel. Wow. Bueno, pues muy nada, bien. A dormir, a descansar, a cargar fuerzas para el próximo programa. Y vosotros que nos estáis escuchando, a ver qué soñáis esta noche, porque os hemos llevado a un lugar que solamente con que vayáis con la mente, como dijo un gran amigo peruano, un gran chamán, todos los grandes, las grandes montañas, los grandes abuelos están con nosotros ahora y los podemos llamar. Así que a soñar esta noche con esos grandes lugares mágicos. Buenas noches, muchas gracias, Josep, muchas gracias, Jaume, y muchas gracias, Miguel, por haber compartido el tercero. Ahora viene el cuarto y no os lo podéis perder. Y el Hasta quinto luego. para San Juan. Buenas noches. Vale, muy bien. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, Jaume. Adiós, Miguel. Adiós, Ana. Adiós. Hasta luego.